Bueno, vamos a ubicarnos, por favor. Ahora al final tenemos otra vez un tiempito para tomarnos un café o algo. Claro. Bueno, vamos a ubicarnos, por favor. Y vamos con nuestras Biblias a Gálatas capítulo 1. No vamos a iniciar el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, pero vamos a ver un poco de la vida de un hombre que está allí. ¿Listo? Gálatas capítulo 1. ¿Estamos o no estamos? Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana para iniciar. Señor, quiero agradecerte por este tiempo tan especial. Gracias por este día tan hermoso, Señor, donde el sol empieza a salir y Dios, nos das tu calor, nos das tu favor, Dios. Aquí estamos reunidos como iglesia, anhelantes de escucharte, anhelantes de saber lo que tienes para nosotros. Quiero pedirte que unjas, Señor, mi vida para estudiar tu palabra, para que juntos podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gálatas 1:19, por favor. Gálatas 1:19. Dice la palabra del Señor: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Vamos a hablar un poco de este Jacobo, ya que el domingo pasado terminamos el Evangelio de Marcos. Recuerdan ustedes muy bien que terminando el Evangelio de Marcos, vimos dos evidencias poderosas de la resurrección de Jesús. Una de las evidencias es que la tumba está vacía. La segunda evidencia poderosa es que Jesús se apareció a muchas personas a la vez. ¿Sí? Primero a María Magdalena, luego a los dos que iban a Emaús, a los 11 y luego a muchos, a más de 500 a la vez. Y entre todas esas apariciones, Jesús se le apareció a su hermano, ¿sí? Y entonces sus apariciones fueron algo maravilloso, a tal punto que después de sus apariciones, los discípulos fueron transformados, o los apóstoles fueron totalmente transformados y vivieron su fe de una manera más poderosa. Otra persona que vivió su fe o empezó a creer en el Señor a través de su aparición fue Jacobo, el hermano del Señor. Resulta que hay muchos Jacobo en el Nuevo Testamento, era un nombre muy común. Encontramos en Mateo 4:21 y Mateo 10:2 a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Jacobo, hijo de Alfeo. Estos dos Jacobo fueron apóstoles, ¿sí? El hijo de Zebedeo también era el hermano del apóstol Juan, que está en Marcos capítulo 1:19, que dice que Jesús pasaba por ahí y vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que trabajaban remendando redes. O sea, Juan el apóstol se dedicaba a remendar redes junto con su hermano Jacobo. Lo interesante es que este Jacobo, que fue hermano de Juan, murió a muy temprana edad, porque cuando la iglesia inicia, cae en manos de Herodes, y Herodes termina decapitando a Juan, el hijo de Zebedeo, que es hermano, a Jacobo, hijo de Zebedeo, que es hermano del apóstol Juan. Entonces tenemos tres, parece un trabalenguas, pero no, porque por ahí vi unas caras. Tenemos dos apóstoles que se llaman Jacobo, sí, es un trabalenguas. Dos apóstoles que se llaman Jacobo, ¿sí? Y tenemos a Jacobo, el hermano de Jesús.
Entonces, o medio hermano de Jesús. Lo interesante es que, ese es el Jacobo que estamos leyendo aquí, que Pablo se encuentra en Jerusalén y que está hablando en Gálatas. La pregunta que viene inmediatamente salta es, ¿cómo así que Jesús tuvo más hermanos? ¿O cómo así que María tuvo más hijos aparte de Jesús? Si usted llega a decirle esto a un mariano, se escapa de pegarle. Ellos se ofenden a tal punto que dicen, es una blasfemia lo que usted dice, porque hay unas teorías que vamos a verlas ahorita que tratan de alguna manera de proteger la falsa doctrina de que María fue perpetuamente una virgen. No sé si ustedes lo han escuchado, que María fue sin pecado concebido, ¿no es cierto? Que también concibió sin pecado, pero que ella fue concebida sin pecado, o sea, ella no participó o no tuvo del pecado original que todos los seres humanos participamos. Tremendo, ¿no? Y es una falsa creencia. No sé si usted todavía continúa creyendo que María fue concebida sin pecado, pero que también fue virgen por siempre. Esas dos teorías, una de ellas se llama la jeronimiana, donde simplemente ellos tratan de decir, cuando usted le ha preguntado a alguien, oiga, mire, ¿por qué la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos? Ah, no, entonces le responden a usted, esta es una teoría jeronimiana, donde dicen, no, es que la palabra hermano allí significa primo hermano, no sé si lo habían escuchado, donde dicen Jesús no tuvo más hermanos, sino que eran primos hermanos. Pero lo que sabemos, según el contexto, es que la palabra hermano en el idioma original significa hombre de la misma familia, o sea que es error decir que hermano allí significa primo hermano. De hecho, cuando dice primo, era primo. Recuerdan que a María, cuando le dan el anuncio y le dice que iba a tener un hijo por medio del Espíritu Santo, y le dice, y ciertamente tu prima, ¿sí? Tu parienta, o tu prima, en este caso Elizabeth, también está esperando un bebé. Y era Juan el que iba a ser Juan el Bautista. Entonces, es una teoría de hombres que no es correcta. La segunda teoría, que es igual de incorrecta a la otra, pero más aberrante aún, porque aunque vemos teorías de hombres, a veces pensamos que son teorías como sí, simplemente es una teoría y no más, pero cuando uno ve la profundidad de lo que dicen, es una aberración. Es más fácil creer lo que dice la palabra de Dios que ponerse a creer todo ese tipo de cosas. La Epifaniana dice que en el año 370 después de Cristo es una leyenda de una pareja de ancianos que no tenían hijos y Dios los bendijo con una niña que era María, la cual llegó a ser la Virgen Madre de Jesús. Pero cuando ella llegó a la edad de 12 años, el sumo sacerdote preparó su matrimonio con un anciano viudo llamado José, quien amó a María de una forma protectora y paternal. Entonces los hijos del primer matrimonio de José se convirtieron de esta manera en hermanastros de Jesús, o sea, medios hermanos. ¿Qué dice esta leyenda? Que un par de ancianos que no podían tener hijos, Dios los bendijo con una niña de la nada. ¿Y esa niña quién fue? María. Pero que esta niña se la entregaron, el sacerdote hizo un matrimonio y la casaron con un anciano, una niña de 12 años. ¿No les parece a ustedes aberrante que entreguen a una niña de 12 años a un matrimonio? Así ese hombre la haya querido de la manera que dice ahí, paternal y protectora, pero es aberrante pensar que uno entregue, mi hija va a cumplir 12 años, es como yo entregar a Gabriela a un hombre para que se casara, así la vaya a tener de una manera paternal, cualquier cosa, es una aberración, porque de alguna manera no le estoy dando la oportunidad a mi hija de que se desarrolle como mujer y que un día pueda llegar al santo estado del matrimonio de una manera normal. Entonces dicen que este hombre viudo la amó de esa manera, pero que él tenía varios hijos y esos se convierten en los hermanos
de Jesús. ¿No les parece a ustedes que es una cantidad de cosas que el hombre tiene que armar para mantener unas posiciones doctrinales que la Biblia no enseña? Lo triste no es eso. Lo triste es que mucha gente cree más en esas leyendas que lo que la Biblia dice. Otra posición que es de Elvidius, es una obra escrita por Elvidio del año 383, dice que va en contra de la creencia de la virginidad perpetua de María. Este hombre, Elvidio, afirmó sencillamente lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de María? ¿Qué dice la Biblia de su estado? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Acompáñenme a leer Mateo 1, 24 y 25. Todo eso es para saber de dónde viene Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1, 24 y 25. Sencillamente la Biblia dice que José, despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió ¿a quién? A su mujer. Todos recordamos que en la historia anteriormente estamos viendo un José que se siente defraudado por quien iba a ser su esposa. Legalmente ya era su esposa, ya había sido entregada para ser su esposa, pero no se había consumado su matrimonio. Pero José se dio cuenta que María estaba en embarazo y él, siendo justo y no queriendo difamarla, lo que pasaba en ese momento era que María tenía que ser apedreada porque había cometido adulterio, ¿sí? Aunque no se había unido con un hombre todavía, legalmente para los judíos ya estaba separada, apartada para José. Pero aquí nos dice que José despertó de un sueño. ¿De cuál sueño? Del sueño que él ve un ángel y le dice: no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que ella está esperando del Espíritu Santo es. Y aquí dice que él la recibió como mujer, verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué dice la Biblia entonces acerca de María? Nos dice que después del nacimiento virginal de Cristo, José y María vivieron juntos como esposos y tuvieron hijos e hijas, y uno de los cuales fue Jacobo, Santiago, el que escribe la epístola que tiene el mismo nombre. La palabra conocer ahí es un eufemismo. ¿Qué significa eufemismo? Un eufemismo es lo políticamente correcto, ¿sí? Cuando le dicen a usted dar a luz en lugar de parir, ¿sí? Diga dar a luz en lugar de parir, significa lo mismo, pero lo políticamente correcto es: la mujer dio a luz. Otros eufemismos es cuando dicen adulto mayor. ¿Quién es un adulto mayor? Un anciano. Pero entonces ya no es correcto decir: hey, no le digas anciano, di un adulto mayor. Si tú eres adulto mayor, por favor, haz esta fila. Es lo políticamente correcto. Lo chévere es que la Biblia usa eufemismos para una cosa, pero para otras cosas no usa eufemismos. Lo tremendo de eso es que nosotros como creyentes tenemos que usar eufemismos cuando la Biblia los usa. Por ejemplo, en este caso dice que María no conoció a José sino hasta que dio a luz a su primer hijo y le puso por nombre Jesús. Conocer ahí significa haber tenido una intimidad como esposos, como cualquier esposo con su esposa. ¿Cómo sabemos que la palabra conocer significa eso? Cuando usted va al principio encuentra que Adán conoció a Eva y nació Caín y Abel. Más adelante dice que Adán conoció otra vez a Eva y le nació Set. ¿Significaría eso que cada vez que Adán le decía a Eva: ¿cómo estás? Mucho gusto, ya quedaba en embarazo? ¿Eso es lo que significa? No, la conoció íntimamente, estuvo con ellos, fueron una sola carne y nacía Caín, nació Abel. Eso es lo que significa. Podemos usar eufemismos cuando la Biblia los usa, por ejemplo en este término, pero hay términos que la Biblia no usa eufemismos, pero que hay una iglesia que se llama la iglesia emergente o Emerging Church, o la iglesia friendly, la iglesia amigable,
que dice de alguna manera, hey, mira, no uses la palabra pecador para que la persona que esté ahí, el oyente, no se sienta ofendido. Dile que él se ha equivocado, que tuvo una mala decisión, pero no le digas que es un pecador, porque eso lo va a alarmar y va a hacer que se pare y se ofenda y se vaya de la iglesia. ¿Saben? Tenemos que llamar como Dios llama lo que Él llama. Al pecado le puso pecado y le llama pecado. Y no tenemos por qué buscar eufemismos o cosas políticamente correctas. ¿Sí? Qué lindo, Dios dice, eufemismo aquí, ok, vamos a usarlo. No la conoció, entonces mira, hablamos de la intimidad, de la relación sexual como el conocer íntimamente a alguien. Pero cuando hablemos de pecado tenemos que decir, esto es pecado. Y no debemos de temer ni pensar de que si la persona se ofende, ¿qué va a ocurrir? A veces se usarán eufemismos, otras veces no. Amén. Esa es una evidencia de que María tuvo más hijos. Otra evidencia está en este pasaje. Miren en Mateo el verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La palabra primogénito significa el primero entre otros. Significa que María tuvo a Jesús. Lo que sí creemos nosotros es que José y María no tuvieron una vida íntima, ¿sí? María fue virgen hasta que nació Jesús y luego tuvo una relación de marido y mujer con su esposo José, como cualquier matrimonio. ¿Es pecado esto? Pero saben, la Iglesia Católica ha puesto de alguna manera la intimidad sexual como si algo fuera pecado y desde el inicio lo han usado. Muchos dicen que el pecado original fue que Adán y Eva hayan tenido una intimidad como esposos. Ese no fue el pecado original. El pecado original fue la desobediencia. Ese fue el pecado original. ¿Sabían ustedes que muchas personas, muchos adultos mayores hoy, que han vivido bajo la tradición católica, piensan que el pecado original fue que Adán y Eva tuvieron intimidad y por eso Dios se enojó con ellos? El que dice eso no ha leído la Biblia, porque dice la palabra que los bendijo y les dijo que fructificaran la tierra y que se multiplicaran. ¿Cómo se iban a multiplicar si no fuera a través de conocerse íntimamente? Pero le llaman pecado a lo que la Biblia no llama pecado. El sexo, la intimidad matrimonial, el conocer a una mujer íntimamente, está bien visto. Es algo que Dios honra cuando está dentro del marco que Dios instituyó y ese marco se llama matrimonio. Por fuera de ese marco, la intimidad, el conocer un hombre, una mujer íntimamente es grotesco, es algo horrible, ¿sí? Pero dentro de ese marco es algo maravilloso, algo que Dios creó, muy importante. Entonces, ¿cuáles fueron los medio hermanos de Jesús? Vamos a Marcos 6:3, porque estamos hablando de Jacobo, pero tenemos que descubrir de dónde viene Jacobo, porque la Biblia no lo muestra. Marcos 6:3 dice lo siguiente: ¿no es este el carpintero hijo de María? ¿De quién están hablando? De Jesús. Ellos estaban preguntando, ¿no es este el carpintero hijo de María? Pero luego dice aquí, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Entonces aquí encontramos dos de los hermanos de Jesús que fueron transformados por la resurrección de Jesús. Uno de ellos fue Jacobo, que con el tiempo pasó y se conoció como Santiago. Cuando se escucha Jacobo, Santiago es el mismo, el escritor de la epístola de Santiago. Y el otro es Judas, el escritor de la carta de Judas. El Judas que está aquí, que tuvo María, miren que Judas era un nombre común. Jacobo era un nombre común, Jesús era un nombre común, José era un nombre común. ¿Sí? Judas que está aquí no es Judas el que vendió al Señor, había un Judas el apóstol y un Judas hermano del Señor, es el escritor de la carta de Judas. Si usted hasta el día de hoy apenas se viene a desayunar que el Judas que tiene allí en la Biblia
no fue, el Judas el apóstol no fue el que escribió la carta de Judas, sino su hermano, su medio hermano. No fue el apóstol, porque el apóstol, recuerden, se ahorcó y ya no estuvo más, pero un nombre común. Aquí encontramos que Jacobo lo nombran de primero. ¿Por qué? De la forma en que los nombraban significa que era el mayor. O sea que después de María haber tenido a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, tuvo a su primer hijo de la unión matrimonial con José, y su primer hijo se llamó ¿cómo? Jacobo o Santiago. De ese Jacobo es el que hoy estamos hablando. ¿Qué ocurrió con Jacobo? Jacobo tuvo una vida antes de Cristo, o una vida, antes de Cristo, y vamos a ver su vida en Cristo. Y vamos a ver la diferencia de lo que es un hombre sin Cristo, y de lo que se convierte o lo que deberíamos llegar todo hombre que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. La vida de Jacobo fue transformada a partir del momento en que Jesús se le apareció en cuerpo glorificado. Pero ¿quién era antes de Cristo? Juan capítulo 7, verso 3 al 5. Vamos a ver quién era este Jacobo antes de Cristo. Juan 7, 3. ¿Están? Bueno, dice en el verso 3, y le dijeron sus hermanos, si quieren el verso 1 para saber los hermanos de quién, después de esas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, aquí nos muestran a un Jacobo junto con sus hermanos, Judas y José y todos ellos, fueron unos críticos del ministerio de Jesús, no creían en Jesús, eran no creyentes, incrédulos, pero también criticaron de una manera fuerte su ministerio en la tierra, a tal punto que les dicen, hey, si tú dices, en pocas palabras, si tú eres quien dices ser, ¿sí? Entonces ve y te muestras y haces lo que dices que vas a hacer para que la gente te crea, para que los discípulos te crean, porque nadie que esté en secreto va a terminar siendo alguien reconocido, alguien que vayan a creer en él. Entonces no creían en él. ¿Quién era Jacob? Un hombre no creyente. Pero lo tremendo de esto es que Jacob tuvo el privilegio, la bendición, el honor de haberse criado con nuestro Señor Jesucristo. ¿No les parece a ustedes espectacular privilegio? Espectacular. ¿Cómo serían ellos cuando jugaban? Son cosas que uno a veces se pone a pensar y lógicamente terminaría uno diciendo cosas que la Biblia no dice, pero pensémonos simplemente Jesús como niño y jugó con ellos o algo, y era algo tremendo, y Jacob tuvo la oportunidad, el privilegio, el honor, la bendición de crecer junto a Jesús, pero no reconocerlo, sino negarlo y aún desprestigiarlo y aún criticar su ministerio. Ese fue Jacob, un crítico fuerte del ministerio de Jesús. ¿Saben? A veces hay personas que les pasa como Jacob. Tiene el honor, tiene el privilegio de tener un cristiano a su lado, un buen cristiano, que le está dando ánimo, que le está enseñando, pero esa persona en lugar de creer en Jesús, lo que hace es atacar a esa persona. Y ese fue Jacob, ese fue Santiago, atacó a su hermano, ¿sí? Criticó a Jesús. Y a veces nos puede haber pasado como nosotros antes de conocer a Cristo. ¿Cuántos de nosotros quizá en el pasado, antes de conocer a Cristo, antes de reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos criticado a Jesús, hemos renegado de Él, o hemos dicho quizá, como algunas personas han dicho, si existes, si eres esto,
¿sabes qué? No creo en ti, o estoy enojado contigo porque mi hermana se fue de una manera tremenda o murió de esta forma y tú ¿por qué lo permitiste? ¿Cuánta gente quizá ha levantado de esa manera? Críticos de Jesús. Pero gracias a Dios, Jacobo no permaneció en esa incredulidad. Si Jacobo hubiese muerto en esa incredulidad, se hubiese perdido eternamente. Pero vamos a ver un Jacobo que cree en Jesús y es transformado a través de su nuevo nacimiento, a través de su encuentro personal con Jesús. Entonces vamos a ver la vida nueva de Jacobo y sus frutos. Vamos a 1 Corintios 15, 3 al 7. ¿Cómo fue que Jacobo terminó creyendo en Jesús? ¿Cuál fue el hecho que impactó tanto la vida de Jacobo para que creyera en Jesús? Muchos estudiosos dicen que el hecho que más impactante por el cual Jacobo creyó en Jesús está en la resurrección de Jesús y en su aparición. 1 Corintios 15, 3 al 7. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Muchos coinciden o muchos creen que Jacobo vino a creer en Jesús después de la resurrección y que Jesús se le apareció a su hermano. Después de eso su vida no fue la misma. Dejó de ser un incrédulo para ser un verdadero creyente. ¿Cómo sabe uno que alguien es un verdadero nacido de nuevo? ¿Cómo puede pensar o cómo puede darse cuenta uno que lo que esa persona experimentó simplemente fue un encuentro emocional? ¿Cómo yo sé que una persona realmente se ha encontrado con Jesús y su vida realmente ahora es un nuevo creyente? ¿O simplemente fue un encuentro emocional? La Biblia nos muestra que por los frutos podemos conocer a esas personas que dicen ser creyentes en el Señor. ¿Sí? Por el fruto podemos conocer a alguien. Jacobo es un hombre que se deja conocer como un hijo de Dios, como un creyente, por su fruto. Y vamos a ver que dio mucho fruto, a tal punto que fue creciendo, como dice la palabra, como la luz de la aurora, hasta que el día perfecto es. Fue un crecimiento continuo y lo encontramos un hombre criticando a Jesús. Ve y muéstrate a otros para que crean en ti. Ahora ha creído. ¿Cómo sabemos que ha creído? Miren el primer fruto en su vida. Un hombre de oración. Hechos capítulo 1, verso 13. Y me gustaría que tú escribieras y te compararas con Jacobo, porque yo, igual que Jacobo, un día quizá creí en Jesús, pero a mi manera, no era el Jesús bíblico. Pero ahora si digo ser un creyente, estas deberían ser nuestras marcas distintivas como creyentes, las que vivió Jacobo. Hechos 1:13. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo. ¿Cuál es este Jacobo que está aquí? Miren que luego sigue Juan, Andrés, Felipe. O sea, este Jacobo que está aquí es el apóstol, el hermano de Juan, que más adelante va a morir, ¿sí? Decapitado. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, ¿sí? Simón el Zilote y Judas, hermano de Jacobo. O sea que habían dos hermanos ahí. ¿Sí los ven? Juan y Jacobo, que eran hijos del trueno. Cuando se dicen los hijos del trueno, Juan y Jacobo. Pero habría otro Jacobo que era hijo de Alfeo, que era hermano de Judas, dice ahí. Todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que implícitamente encontramos a quien allí también. Encontramos al Jacobo, hermano de Jesús, en el aposento alto orando. O
O sea, un hombre que criticó a Jesús ahora es creyente y su fruto de ser un creyente es que está ahora en un lugar donde se reunían los creyentes en esa época llamado el aposento alto y están esperando la promesa del Señor, el Espíritu Santo. Están ahí reunidos en el aposento alto. Están los apóstoles, está María y están el resto de sus hijos que ya han creído en Jesús. Y entre ellos está Jacobo. La pregunta que tengo para hacerte en esta mañana es, ¿cómo está tu vida de oración? Nuestra vida de oración es muy importante, ¿sí? De ahí depende prácticamente el 100% de nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cada cuánto oras? O la pregunta es, ¿oras? ¿Cada cuánto lo haces? ¿Es constante tu vida de oración? Jacobo tenía una constante vida de oración. No solamente la Biblia lo registra, sino un historiador muy reconocido por los judíos, que aunque no era creyente, el escritor o el historiador Flavio Josefo habla de la vida de Jacobo de la siguiente manera. Dice, Santiago era llamado el justo, pasaba tanto tiempo de rodillas orando en el templo, que al fin se le hicieron callos en las rodillas. ¿Saben? Cuando a alguien se le hace un callo, es porque hace algo muy frecuente, es muy constante. Mi esposa en estos días estuvimos ahí en la cárcel que fuimos a lo de los bautismos y entonces lógicamente tenemos que poner la huella, nos registran y mi esposa puso la huella y le quedaba una parte sin la tinta, o sea, le quedaba la huella y una bolita ahí sin tinta y sin nada. Y cuando miró, claro, es un callo de lo de la guitarra. El estar tocando la guitarra no le permite que eso coja tinta ahí y siempre le queda un espacio ahí en blanco. Pero eso muestra la práctica continua. Es muy diferente que alguien coja una guitarra una vez al año, a alguien que está practicando la guitarra, llega un momento donde le coge callo. El callo de Santiago estaba ¿dónde? En sus rodillas, un hombre de oración. ¿Saben? Es algo que nosotros deberíamos de seguir de Santiago. Deberíamos de ser hombres de oración. Ahora, usted podría decir, no, pastor, pero es que me duele mucho si me arrodillo. Ok, la Biblia no presenta que sea la única forma en la que tú debes orar. Puedes orar acostado, sentado, ¿sí? De pie, como quieras hacerlo. Lo importante es que haya algo constante en oración. Que nosotros podamos orar. Y cuando lo hace acostado, pues lógicamente es como la manera no más recomendable de hacerlo, porque usted lo que empieza es a balbucear y no orar. Yo he balbuceado muchas veces. ¿Saben qué es balbucear? Algo otra vez. Es balbucear, porque quiero seguir la idea, pero me vence. Lo mejor es pie de pie. Caminas, lo que hago es caminar porque a veces me quedo dormido. Y qué bueno poder hacerlo. Entonces, pero mucho más allá. Oraba muchas horas a Dios, pidiendo perdón por los pecados del pueblo. ¿Saben cómo llamaba la gente? Dice el historiador Flavio, cómo decían a Jacobo, a Santiago, le llamaban. ¿Qué pasó? ¿Acaso estaban dormido? No me diga. Bueno. La gente lo llamaba el que intercede por el pueblo. Y esto me encanta, ¿saben? La pregunta que quiero hacerte a ti también esta mañana es, ¿cómo te conocen tus vecinos? ¿Cómo te conocen tus compañeros de trabajo? ¿Cómo conocían a Santiago? El pueblo lo llamaba el que intercede por el pueblo, el justo. ¿Cómo te llaman a ti? ¿El malgeniado? ¿El perdedor? ¿El chismoso? ¿El mentiroso? O sea, preguntan por usted y dice, esa chismosa no, ya yo por aquí a la vuelta. Ese señor malgeniado, sí, nosotros sabemos, él vive aquí a la vuelta. ¿Cómo lo conocen a usted? O como una persona mentirosa. ¿Cómo te conocen a ti? ¿O te conocen como el justo? O me encanta cuando Lucas escribe a Teófilo, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de Hechos. ¿Y saben qué significa la palabra Teófilo? Significa amante
de Dios. Que alguien pueda decirle a usted, hey, mire, ¿dónde vive fulano de tal? Ah, el amante de Dios, él vive por aquí volteando a la esquina. Espectacular. Me contaba Carlitos que en estos días, Carlitos está ahí en la portería y recibió el estudio en la mañana y me decía que a él le ha pasado algo esta semana parecido y que le alegraba su corazón, ¿no? Que fue a la tienda y había unas personas allí y lo saludaron, él saludó muy formalmente y uno de ellos le hizo un comentario y le dijo, oiga, ese señor mantiene siempre que uno lo ve, uno lo mantiene, ¿cómo es la característica? Sonriente, eso es una característica que es como el gozo del Señor, ¿sí? No significa que la sonrisa sea algo que sea siempre el gozo del Señor, ¿no? No puede sonreír por algo, tal. Pero esa sonrisa continua, saluda a alguien y siempre con una sonrisa, hay gozo en su vida y eso está mostrándole y la gente puede verlo, puede notarlo. Y uno dice, wow, qué chévere que a mí me distingan por eso, pero qué triste que nos distingan por algo diferente, ¿sí? Que no honra al Señor, que no sea del carácter de Dios. El gozo es parte del carácter de Dios, el amor es parte del carácter de Dios. ¿No les parece a ustedes tan lindo cuando usted ve a una persona que usted, alguien está hablando de ello y le dicen, esa señora tan amorosa? O sea, es su carácter, lo que la distingue es el amor de Dios, ¿sí? Es muy especial. Ese era Jacobo. Miren un hombre que renegó de Jesús. No sé si usted en su vida pasada renegó de Jesús. Si lo hizo y le ha pedido perdón al Señor y hoy ha creído, gloria a Dios, pero no para ahí. Siga creciendo. ¿Cómo puede seguir creciendo? Sea un hombre o una mujer de oración. Pero él sigue. Era un hombre de piedad y buen ejemplo. Jacobo no solo era llamado el justo por sus oraciones, sino que también muchísimos judíos creyeron en Jesús. Todo esto lo dice la tradición histórica. Muchos creyeron en Jesús movidos por sus palabras y su buen ejemplo. ¿Saben? El apóstol Pablo dice lo mismo de él. Un hombre que fue perseguidor de la iglesia y ¿saben luego qué nos dice? En 1 Corintios 11, 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La gente al ver la vida de Jacobo les estaba modelando a Jesús. Y muchos creyeron en Jesús por la vida, por la piedad que tenía Jacobo. A tal punto que Pablo también dice del mismo, y yo no sé si a ustedes les parece, pero me parece un reto tenaz que usted coja un nuevo creyente y le diga, hey, ¿quiere conocer a Jesús? Míreme a mí, porque yo se lo voy a modelar. ¡Wow! ¿Qué es lo primero que le decimos a un nuevo creyente? Hey, mira, la iglesia es un lugar donde todos pecamos, donde fallamos, no me vayas a mirar a mí porque precisamente vas a salir renegando del Señor. Es lo que todos decimos. Pero cuando decimos una palabra de eso es como yo me quiero comprometer realmente y decirte, hey, ¿sabes qué? ¿Quieres conocer a Jesús? Listo, yo te lo voy a modelar. Ven a mi casa mañana a las 5 de la mañana, vamos a estar ahora orando. Luego tal cosa, tengo un discipulado, tengo un grupo de alfa a las 7 de la noche los miércoles, te invito para que me acompañes y te des cuenta cómo se hace. Y empiezas a modelar a Jesús. Jacobo fue ese, pero Pablo increíblemente nos dice en 1 Corintios 11:1, no es un término orgulloso, lejos del orgullo está esto, pero está un hombre diciéndole, hey, mira, yo voy a modelarte al Señor. Y Pablo dice, sean imitadores de mí. O sea que en la época de Pablo, el que siguiera al pie de la letra Pablo, podía estar imitando realmente a Cristo porque era las fieles características de Jesús estaban en la vida de Pablo. Increíble. Qué tremendo y qué ejemplo para nosotros. Entonces, pero ¿saben algo? Su piedad y buen testimonio, al igual que los apóstoles, le ocasionó un día la muerte. El historiador Flavio Josefo dice lo siguiente, el sumo sacerdote dijo en una fiesta importante, en una fiesta de los judíos, recuerden, Santiago es judío y Santiago en su carta, o Jacobo en su carta, ¿a quién le escribe? A los judíos que son expatriados, que estaban huyendo por todos los rincones del mundo porque los estaban buscando para matarlos, para perseguirlos. Aquí el sumo sacerdote le dice en una fiesta importante,
te rogamos que ya que el pueblo siente por ti grande admiración, te presentes ante la multitud y les digas que Jesús no es el Mesías o Redentor. Esta fue la petición. Recuerden que los judíos, los sacerdotes, ¿qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron como un impostor. ¿Sí? Él dice ser el rey de los judíos. Y así lo crucificaron y muchos, la religión judía siguió por la misma línea, creyendo que su Mesías no había venido aún. Es más, los judíos ortodoxos, me preguntaba el hermano Mauro en Bogotá, me preguntaba, bueno, ¿por qué los judíos no creyeron en Jesús? Sí, pero los judíos ortodoxos aún consideran que su Mesías no ha venido y su corazón está preparado es para recibir al anticristo, que anticristo significa en lugar de Cristo, y ese es el lugar del anticristo durante 3 años y medio, y luego en contra de todo lo que sea de Cristo. ¿Sí? Ese es el nombre anticristo, significa las dos cosas, en lugar de Cristo y en contra de Cristo. Durante 3 años y medio él será en lugar de Cristo y se mostrará como alguien bueno, pero 3 años y medio más tarde se va a mostrar en todo lo que sea en contra de Cristo. Pero aquí lo que está hablando de este pasaje y lo que me encanta de lo que está diciendo es que este hombre, Jacobo, su piedad le ocasionó la muerte. Estos judíos, aún muchos consideran que Jesús no ha venido como Mesías. Y entonces ellos no creían y le piden a Jacobo, le dicen, hey, te rogamos ya que la gente cree tanto en ti, que eres un hombre piadoso y todo lo que haces, llamado el justo, que te presentes ante el pueblo porque tú tienes credibilidad, y coloque ahí en sus notas un hombre de credibilidad. ¿Saben? Por eso Santiago más adelante va a decir que su sí sea sí y su no, no. Qué triste que a veces seamos conocidos como mentirosos en lo que decimos, en nuestras palabras, que decimos mañana nos vemos y uno sabe que ni para qué va porque no va a llegar. Pero no hay nada más bacano cuando alguien te dice mañana nos vemos, mañana te llamo, mañana tal cosa, ahí está. Entonces le dijeron, niega esto que dices, preséntate ante la multitud y diles que Jesús no es el Mesías o Redentor. Jacobo, ¿qué creen ustedes? Se presentó ante la multitud, ante el gentío y les dijo, Jesús es el enviado de Dios para salvación de los que quieran salvarse, y lo veremos un día sobre las nubes, sentado a la diestra de Dios. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes se llenaron y decían, si este hombre sigue hablando, todos los judíos se van a hacer seguidores de Jesús. ¿Saben qué hicieron un día? Lo llevaron al pináculo del templo, a la parte más alta del templo, y desde allá lo lanzaron a un precipicio y no murió del golpe, pero ahí, cuando cayó, oraba de rodillas diciendo, Padre Dios, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen, mientras lo lapidaban. Esa es la tradición judía de cómo murió Jacob, un hombre que renegó de Jesús y ahora ha entregado su vida por aquel que un día él negó o renegó. Pero sigue más hablándonos acerca de Santiago. No solamente era un hombre de oración, un hombre de testimonio, un hombre justo, sino que también es conocido como un hombre de servicio al Señor. Miren lo que Pablo dice en Gálatas 1, 18 y 19. Gálatas 1, 18, Pablo empieza a decirle a los Gálatas, a relatarles su conversión, cómo fue la manera que él se convirtió. ¿Y cuánto tiempo pasó instruido por el Señor? Y dice, después pasados 3 años, se cree que Pablo fue discipulado, fue entrenado directamente por Jesús en el desierto durante 3 años. Pero pasados 3 años subió a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Él fue a Jerusalén, a la iglesia principal de los judíos, pero no vio a ningún otro de los apóstoles, sino ¿a quién? A Jacobo, el hermano del Señor. Aquí nos habla de que Jacobo se convirtió para la iglesia de Jerusalén en un hombre de servicio, en un hombre que Pablo esperaba encontrar a otros de los apóstoles, pero solamente encontró a Pedro y no encontró a nadie más. Pero ¿quién estaba ahí durante ese tiempo?
Jacobo, el hermano del Señor. Alguien que no fue creyente, ahora es un hombre de oración, justo, piadoso, pero ahora es un hombre de servicio. Y saben, ese es el nivel en el que el Señor quiere llevarnos. Era un no creyente, pero luego ya creo en el Señor. Empiezo a crecer y a tener una relación por medio de la oración, de alimentarme de Jesús y su palabra. Y voy creciendo a tal punto que mi carácter empieza a ser formado y empiezo a impactar a los que me rodean. Empiezan a creer por mi testimonio. Pero además de eso, empiezo a servir en la iglesia local donde estoy. Y reconozco que el Señor me ha salvado con un propósito. Y quiero ser usado por Él. Y ese fue Jacobo, un hombre usado por el Señor. Un servidor, a tal punto de que no solamente fue un servidor, sino que llegó a ser llamado columna de la iglesia. Gálatas capítulo 2, verso 9. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Una columna es la que sostiene el peso de un edificio. Se usa metafóricamente de aquellos que tienen responsabilidad en la iglesia. ¿Saben? Cuando uno delega algo y está colocando algo sobre alguien, ese hombre se está convirtiendo, esa mujer se está convirtiendo como una columna, alguien que puede llevar o resistir un peso, una carga. ¿Qué es lo que hacen las columnas en un edificio? Sostienen la edificación, sostienen el peso de esa edificación. Están allí y se les pone una carga, ¿sí? Y eso hasta hay unos cálculos, cuánto puede resistir, cuánto peso puede llevar una columna. La pregunta es, ¿cuánto es el peso o la carga que yo puedo llevar dentro de mi servicio al Señor? ¿A qué estoy dispuesto a ser usado por Dios? ¿Qué se me puede delegar a mí sin que yo lo deje caer, sin que yo lo deje tirado? Ese fue Jacobo, un hombre que permaneció firme. Y la vida de Jacobo nos sirve como modelo de madurez espiritual a todos aquellos que somos creyentes. Ese es el ser el nivel en el que el Señor nos debe llevar. Hombres de oración, hombres de credibilidad, hombres de testimonio, ¿sí? De servicio al Señor, a tal punto de ser llamados columnas de la iglesia, como aquí nos dice el apóstol Pablo. Eran considerados como columnas. ¿Saben? Hay una promesa súper linda para el Señor, para nosotros, y está en Apocalipsis 3:12. Quiero que la leamos juntos. Apocalipsis 3:12 nos habla acerca de ser columnas del Señor, o lo que el Señor nos convertirá. Y esta columna es diferente a la que el Señor quiere que seamos hoy. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Columna aquí no habla de responsabilidad, sino de una posición firme y permanente. O sea que cuando estemos en ese lugar, todos los que permanezcamos hasta el fin y seamos salvos, y el Señor nos tenga allí, nos va a convertir en una columna en su templo. Significa que no vamos a salir de ese lugar, vamos a permanecer. No vamos a tener que, es una posición firme y permanente. Entonces podríamos concluir que Jacobo, el hermano del Señor, fue un hombre incrédulo, ¿sí? Un crítico. Quizá usted fue uno de los que se burló de su hermano, de su mamá, de su tío, de su abuelo, por ser cristiano. Un crítico de un cristiano, un crítico del cristianismo. Pero un día el Señor se le reveló a usted, como el Señor se le reveló a Jacobo por medio de presentársele en su cuerpo glorificado. Después de eso, su vida no volvió a ser la misma. Después, ¿cómo yo sé que realmente he tenido un encuentro real con Jesús? Porque mi vida no vuelve a ser la misma que era antes. Y entonces, aunque no soy el hombre, la mujer
el joven, que Dios quisiera que yo fuera hoy, gracias a Él, no soy lo que era antes. Todos nosotros podemos ver nuestra vida pasada y tenemos que mirar, poner el retrovisor y mirar hacia atrás y decir, gracias Señor, ¿de dónde me has sacado? No quedándonos conforme como si todo parara ahí. Queremos seguir creciendo, queremos seguir avanzando en el Señor, pero podemos agradecer a Dios por de dónde nos sacó, lo que éramos antes y lo que Él ahora ha hecho por medio de su gracia, y seguir creciendo hasta tal punto de ser columnas del Señor, ¿sí? Hombres de oración, hombres de testimonio, hombres de palabra, ¿sí? Servidores de Dios y columnas del Señor. Es un crecimiento que solamente se consigue en una relación por el Señor. Ese fue el fruto de Jacobo. Si ese fruto no se pudiera ver, diríamos inmediatamente, Jacobo nunca creyó en el Señor, a tal punto que fue un escritor de una de las cartas que tenemos en nuestras manos hoy, ¿sí? La pregunta es, ¿puedes evidenciar esos frutos en tu vida? Quizá no están todos, pero vas ahí en proceso. Todos los cristianos estamos en proceso de construcción y solo será todo perfecto cuando el Señor nos llame a su presencia. Mientras estamos aquí, luchas, dificultades, y estamos en proceso de construcción, ¿sí? Estamos en proceso de construcción. ¿Y para qué estamos en proceso de construcción? Me encantan esos avisos que colocan allí cuando usted va y están construyendo, están remodelando, y dice, estamos remodelando para brindarte un mejor servicio. ¿Para qué el Señor nos va remodelando y nos va puliendo y nos va para darle un mejor servicio a Él y a los que son parte de la familia del Señor también? Entonces el Señor quiere llevarnos de ser unos no creyentes que quizá un día renegamos de Él, que vayamos paso a paso creciendo en Él, avanzando en su conocimiento, ¿sí? Siendo transformados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oro y anhelo que el testimonio de Jacobo sea algo que nos impacte hoy, que nos anime a seguir creciendo como Jacobo fue, a tal punto que fue llamado columna de la iglesia. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Es una bendición muy especial poder ver a este hombre que un día, Señor, literalmente renegó de ti, de tu ministerio, pero luego fue un creyente fiel y verdadero, que su fruto se evidenció, Señor. Padre, tu palabra dice, por los frutos los conoceréis. Señor, ayúdanos, danos esa gracia, ese favor para que el fruto de tu Espíritu se vea en nuestras vidas. Sabemos que no somos perfectos, pero queremos modelar a Jesús, queremos modelar tu vida a otros para que otros crean en ti. Pero tristemente a veces modelamos mal quién eres tú, que mucha gente en lugar de creer en ti reniega de ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a creer, a avanzar, a ser hombres y mujeres de oración, a ser servidores tuyos, Padre, y que un día podamos ser vistos, como Pablo dijo de Jacobo, una columna del Señor, un hombre que está dispuesto a llevar una carga y no dejarla tirada, no dejarla caer. Se puede caer cualquier otra cosa del edificio, pero las columnas están allí firmes, permanecen. Señor, qué calificativo tan maravilloso podríamos llevar si somos vistos como columnas tuyas, sosteniendo el peso, sosteniendo la carga de otros hermanos, bendiciéndolos en tu amor, Señor. Ayúdanos a ser usados por ti. Ayúdanos a bendecir a otros con nuestro testimonio. Ayúdanos a hablar a otros con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestro corazón, Padre. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Te pedimos, Señor, que nos lleves en un crecimiento continuo. Como dice tu palabra, que aunque este hombre exterior se desgasta, el hombre interior va creciendo día a día como la luz de la aurora hasta que el día perfecto es.
Sabremos que seremos perfectos cuando nos des ese cuerpo glorificado del cual gozó nuestro Señor Jesucristo. Ese cuerpo que no se marchitará, ese cuerpo que no será incorruptible, inmarcesible, Señor. Ese cuerpo que, aunque podrá consumir alimentos, no necesitará de alimentos. Ese cuerpo que no será limitado por el espacio, por el tiempo. Señor, queremos ser revestidos de ese cuerpo glorioso y sabemos que eso ocurrirá en cualquier momento cuando tú nos lleves a tu presencia. Padre, te damos gracias y queremos manifestar quién eres tú y vivir para ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén.